Buen día, me presento, soy Blanca López, estudiante de la carrera de abogado y en esta ocasión para la clase de Mercantil 3 con la doctora Marisol Luna García expondré la explicación de un expediente mercantil, aquí está, mismo que a continuación voy a iniciar. Ante el Juzgado Quinto de lo Mercantil, en la oficialía de las partes común del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, el día 7 de diciembre del año 2018, se presenta la demanda en la vía ejecutiva mercantil, siendo el promovente el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en contra de los demandados, la señora Mónica Elías Treviño en calidad de acreditado y deudor directo, y otras tres personas llamadas Guillermo Orozco Almeida, María Alejandra Orozco Elías y Benjamín de Toro Fernández, y que a su vez también celebran el contrato junto con ella. Estos son llamados obligados solidarios. Empezando con la historia, todo inicia el día 8 de marzo del 2016, fecha en la que la señora Mónica Elías Treviño solicita y a su vez celebra el contrato de apertura de crédito simple llamado MAIPE con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, por la cantidad de 1.100.000 pesos. Y que de forma voluntaria la señora María Alejandra Orozco Elías y los señores Guillermo Orozco Almeida y Benjamín del Toro Fernández se convierten en obligados solidarios, es decir, que se obligan a pagar la deuda de la señora Mónica Treviño en caso de que la última falle en el pago. La duración de dicho contrato se estableció en 3 años, iniciando el día de la celebración. La disposición del crédito sería por una o varias exhibiciones, una vez pasados 90 días de la firma del contrato, de acuerdo al acreditado. Eso es para él. La relación transcurrió de forma normal y satisfactoria para ambas partes hasta que el día 31 de mayo del 2018, es decir, 2 años después, la señora Mónica Treviño dejó de abonar el pago crediticio correspondiente del mes. Aquí cabe mencionar que a lo largo del expediente se reservan la información respecto a los días de pago límite de cada mes. Se presenta la demanda en la vía ejecutiva mercantil con el archivo 4051-2018, que aquí está. Y es por esta razón que el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, inicia el proceso de demanda contra la acreditada y sus obligados solidarios. Para esto requieren los servicios del abogado Raúl Mario Cerratos Arévalos, quien es el principal apoderado legal junto con otro grupo de abogados que lo ayudan a aportar y a comunicar la resolución del caso. Como parte de las prestaciones que se presentan ante el juzgado de que el contrato de apertura de crédito simple ha sido quebrantado por las partes demandadas, entonces trae como consecuencia de tal acto, se reclaman los siguientes pagos. Están en las siguientes páginas. Pagar la cantidad de 182.933 pesos con 77 centavos por capital vencido por anticipado. El pago de la cantidad de 122.200 con 20 centavos por concepto de capital vencido. Pagar la cantidad de 14.921 pesos con 38 centavos por intereses obligatorios generados hasta la fecha del 21 de septiembre del 2018, fecha en la que un contador público lo hace constar. También se requiere la cantidad de 7.601 pesos con 31 centavos por concepto de intereses moratorios y pagar el pago de gastos, costos, honorarios y todo lo que se genere con motivo de la tramitación del presente juicio. Se dice que las partes pactaron el pago de comisiones de gastos de intereses, la comisión por apertura, comisión por prepago, por exposiciones de recursos del banco, comisión por prepago por disposiciones con recursos de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución Bancaria de Desarrollo, además de una serie de intereses que pactaron las partes. Y de acuerdo a las cláusulas mencionadas, el domicilio del banco ubicado en Avenida Juan Palomar y Áreas 211 en el fraccionamiento Monraz de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Se menciona también que de acuerdo a inconvenientes con las cláusulas o algún texto del contrato, las partes estarían dispuestas por la Ley de Institución de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y de igual forma se sometieron a tribunales competentes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La acreditada pagaría comisiones, gastos e intereses como comisión por apertura de prepago a tasa de interés fija, interés moratorio e interés que ellos pacten. Como las pruebas, como parte de la documentación pública, tenemos la copia certificada de la escritura pública para conocer al apoderado judicial para pleitos y cobranzas
de la institución de crédito denominada Banco del Bajío, institución de banca múltiple. También tenemos el testimonio de la escritura pública, donde contiene actos de poder especial para actos de administración. Documentos privados que constan en la apertura, el contrato de apertura de crédito simple a la fecha del 8 de marzo del 2016. Pagaré causal, disposición valiosa por la cantidad de 1.100.000 pesos, que fue suscrito en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la fecha del 10 de marzo de 2016 por la acreditada Mónica Elías Treviño en su calidad de acreditado y deudor directo. También está el estado de cuenta de cheques para la transferencia de fondos a nombre del acreditado Mónica Elías Treviño, la disposición del crédito efectiva a dicho estado de cuenta, que fue el 10 de marzo del 2016, el estado de cuenta certificado expedido por el licenciado Pedro Vázquez Pérez, que es el contador público, y una copia certificada de la cédula profesional número 08784616 del abogado. La parte representada pide que el abogado Raúl Mario Cerratos Arevalo una serie de disposiciones que te tengan a consideración a favor de su representante, es decir, el Banco del Bajío, institución de banca múltiple, entre las que están tenerlo a él, al señor Raúl, como representante legal al tanto de todo, además de que se le reconozca en su carácter de apoderado judicial para pleitos y cobranzas. De igual forma, se admite la presente demanda en la vía y forma que fueron propuestas, y así ordenar y requerir emplazar a los demandados por el pago inmediato de lo reclamado, y de no hacerlo por el momento de la diligencia, se autorice un embargo de bienes en propiedad de los demandados que sean suficientes y que baste para cubrir lo reclamado. Bueno, conforme pasan los días, se les hace llegar citatorias, actas de requerimiento de pago, de embargo y emplazamiento, donde se confirma que los citatorios y todos los documentos fueron entregados satisfactoriamente a las personas indicadas. No obstante, en todas las ocasiones se negó rotundamente la firma de los documentos. Esto con el alegato de que no se sabía qué era lo que contenía dicho documento y que necesitaban, ¿cómo decirlo?, conocerlo o platicarlo con un abogado. También en el expediente se anexan fotografías de dicha persona. Dicha serie de negligencias por parte de la señora María Orozco Elías, quien fue la persona que recibió los documentos, da como resultado que el juez quinto de lo mercantil del primer partido judicial del estado de Jalisco, el doctor Guillermo Ciordía Romero, ordena inscribir el embargo practicado sobre la fracción 3 de fracción de la parcela 608.1, piso 28 del Ejido de los Belénes, ubicado en Zapopan, Jalisco. Ante esta situación, la señora María Alejandra Orozco se dispuso a realizar su respuesta o su contestación a la demanda. En dicho documento explica que la serie de prestaciones que se generaron en la demanda presentada ante el juez son una total mentira, niega totalmente las prestaciones mencionadas, las considera frívolas, carentes de legalidad y totalmente antijurídicas. También señala que es imposible que el contrato de crédito haya sido vencido, ya que se presentó a la señora a realizar el pago en el mes de octubre del 2018, es decir, un mes después en la que en la demanda se menciona que se dejó de pagar. Pero ella menciona que se le negó totalmente el pago, es decir, que ella acudió al banco, intentó realizar el pago del mes y que el gerente de dicho banco le comentó que su cuenta había sido cerrada o archivada y que por motivos de fuerza mayor necesitaba verlo con un representante legal. Es por eso que la señora no pudo realizar el pago de ese mes. También menciona a la demanda como irrisoria, infundada, obscura, y igualmente menciona que cuando fue el secretario a entregarle los documentos del embargo y de los previos citatorios, que nunca se le mencionó de qué trataban, simplemente se le dijo que eran documentos de importancia mayor, que tenía que consultarlo con un abogado. Para validar su demanda se basó también en una serie de jurisprudencias, de tesis y de documentos de tribunales que se mencionan aquí en el expediente, como el caso sería este. Pide que se le tenga en cuenta en tiempo y forma en la presente demanda, también que cuenten las excepciones y defensas, que su señoría se pronuncie respecto a las disposiciones expuestas en este libro, que se le tenga señalado domicilio procesal y como abogados a los profesionales descritos en este curso. Para este punto, el abogado Raúl Mario Cerratos Arevalo, representante del Banco del Bajío, expone que las excepciones y defensas hechas valer por la parte demandada se deben estimar como totalmente infundadas
e improcedentes para sus estériles pretensiones, que con ellas pretende acreditar la negativa de los hechos de la demanda entablada en su contra. El día 18 de junio del año 2019, el juez quinto de lo mercantil ordena girar el oficio a efecto de que sirva a inscribir el embargo practicado sobre la fracción 3 del piso 28 del ejido Los Belenes en Zapopan, Jalisco. Una vez pasado esto, el embargo se gira, se dan de alta las copias necesarias. El embargo se realizó en los términos satisfactorios y fue realizado el 8 de octubre del 2019 a las 1:31 horas. Después de todo este proceso, el juez ordena el embargo de forma formal, mismo que se realiza el 8 de octubre del 2019 a las 1:39 horas. Se realizó de forma satisfactoria y se levantaron las actas correspondientes. Para este punto, los demandados exponen el señalamiento de un representante común concedido por la señoría, o sea, el juez, en donde se nombra al señor Guillermo Orozco Almeida como representante común de los demandados. Conformidad a lo dispuesto en el artículo 1401 del Código de Comercio, el juez abre el desahogo de pruebas, resolviendo sobre la admisión de las pruebas aportadas por ambas partes, donde las admite en su totalidad. El desahogo confesional no pudo llevarse a cabo en la fecha en la que se había establecido, debido al brote del COVID-19 que se generó en el año. Se fijan las nuevas fechas para el desahogo de pruebas, las cuales serían el 9 de diciembre, 10, 11 y 14 también de diciembre del 2020. Mismas, el único que se presentó para desahogar las pruebas fue el abogado Raúl Mario Cerratos Arévalos. Entonces, ni las partes demandadas ni su representante legal o representante común estuvieron presentes, a pesar de que se les hizo llegar por escrito el citatorio a cada uno de ellos y que sin su aportación sería imposible avanzar con la presente audiencia. Pues declara la apertura del periodo de alegatos, poniendo los autos a disposición de las partes por el término de la ley. Esto conforme al estado procesal que guardan los autos dentro del presente juicio, y al no quedar ninguna prueba pendiente por desahogar, además de haber transcurrido el término probatorio, ninguna de las partes demandadas acudió a este proceso de alegatos. Entonces, transcurrido el término concedido a las partes para que agarren su derecho dentro del presente juicio, el abogado Raúl Cerrato solicita que se declare cerrado dicho periodo y que se cite a las partes para oír la sentencia definitiva, misma que el juez acepta. En Zapopan, Jalisco, el día 18 de mayo del 2021 se resolvió la sentencia definitiva, entre que los resultados se condena a la señora María Elías Treviño Orozco, María Alejandra Orozco, Benjamín del Toro y Guillermo a pagar todas las cantidades anteriormente expuestas, más de que el Banco del Bajío, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, por conducto de su apoderado legal, el señor Raúl Cerratos, acreditó la procedencia de las acciones que ejercitó, mientras que la parte demandada no ejercitó ni acreditó ninguna de las defensas y excepciones opuestas, por lo que al haber acreditado la parte actora que la parte demandada incumple con el pago total de las amonestaciones, se confirma la hipótesis inicial en la primera demanda establecida. Se le brinda una copia certificada al Banco del Bajío por medio de su representante legal de la sentencia definitiva. Por medio del abogado Raúl Cerratos, notifica al juez que ninguna de las partes acudió a oír la sentencia definitiva dictada el 18 de mayo del 2021. Entonces pide que se les conceda un plazo de 3 días para que las partes voluntariamente paguen con la deuda y todo lo pedido. Dentro del plazo de los 3 días concedidos por el juez, se presentó la contestación por parte del representante común de la parte demandada, es decir, el señor Guillermo Orozco Almeida, el cual expone que dicha etapa procesal se sacó a sus espaldas por parte del juzgado, incluyendo la supuesta sentencia definitiva, y que además hay una serie de irregularidades en el mismo proceso. Las partes demandadas, bajo su propio derecho y con fundamento en lo establecido en los artículos 103 y 107 constitucionales, contrademandan con un amparo a la protección de la justicia de la Unión en contra de los actos de las autoridades que señaló como responsables. Entonces, en esta demanda se presenta otra vez toda la historia, los hechos de las pruebas que tiene la parte demandada, desde las visitas de los secretarios judiciales, que nunca se les notificó que para que era un embargo, que simplemente se les dejaron los documentos, que no hubo una, digámosle, notificación adecuada para ellos, que además nunca se les dejó la copia de la sentencia, además de que
no se les notificó de manera personal, que nunca se les notificó el reinicio de las labores del juzgado debido al brote del COVID-19, que también se realizó una verdadera violación a las garantías elementales de los artículos primero, el 14, el 16 y el 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es conocido como una demanda de amparo indirecto, misma que se presentaron varias tesis y jurisprudencias, algunas que ya se habían presentado en sus contestaciones. Fue presentada el 7 de octubre del 2019, donde se alegan cosas como el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a un proceso justo y legítimo con la expresión de todos los conceptos de violación que se estiman. De sus alegatos se pide a petición la suspensión provisional y en su momento la suspensión definitiva de los actos reclamados, firmada al 3 de agosto del 2021. Sin embargo, la demanda se admite para su revisión, tanto sus exposiciones de parte de todos los demandados. Finalmente, para concluir el proceso, la demanda de amparo no se admitió. Al final no fue más allá de eso, porque se determinó que las partes eran 100%, digámosle, culpables, que al final todo lo embargado tuvo que ser vendido para el pago de la deuda, misma que la señora no pudo corroborar de que sí haya acudido al banco, el cheque o los estados de cuenta nunca se presentaron, nunca se estuvieron adjuntas en sus respectivas contestaciones, que algunas tesis y jurisprudencias eran inválidas porque no tenían, en cierta parte no tenían mucha relación con el caso como para que fueran tomadas en cuenta, además de su falta de interés muy notoria, que se entendió la parte de lo de COVID-19, pero al ser notificados por escrito, no una, sino varias veces, como lo consta en una de las páginas, es prácticamente imposible que hayan desconocido en su totalidad los procesos de alegatos, de presentación de pruebas y demás. Todo esto fue la razón por la que la demanda de amparo no procedió y finalmente se dio como cerrado el proceso. Bueno, el expediente consta de 318 páginas en total, contando todas las jurisprudencias, descontestaciones, demandas, citatorios, las fotografías de la señora que recibió las documentaciones, cédulas de los abogados relacionados, citatorios, las pruebas. Está completo desde la presentación del amparo, aquí también está, las firmas, todo lo necesario. Entonces, pues bueno, este fue el expediente que fue para mi proyecto y bueno, es todo de mi parte.